en sus programas. El dinero representa muchas aristas en la vida del ser humano. ¿Cómo sacarle mayor provecho? ¿Cómo hacer una planificación financiera positiva? Estas y muchas otras inquietudes enfocadas de forma profesional pero simple en el programa Dinero con Sentido. Dinero con Sentido, con el psicólogo y coach financiero José Luis Altolaguirre. Buenos días, amigas y amigos de Radio Centro, la radio completa. Bienvenidos un día más a este su programa Dinero con Sentido, el programa para dar sentido a su dinero. Les habla José Luis Altolaguirre y hoy quiero hablar con ustedes sobre algo que realmente es importante y profundo, ¿no? Y decir que la educación es el cimiento fundamental de la cultura y evolución de un país parece que es un lugar común. Todos lo decimos, lo repetimos una y mil veces. Sin embargo, pocas cosas son tan reales y tan comprobables como que el acceso a una buena educación es factor de democracia, de inclusión y de desarrollo social y económico. De ahí que la importancia de los formadores, de los maestros y profesionales y de la visión de los políticos para garantizar el acceso a la educación de todas y todos los costarricenses lo tengan de manera profunda y constante. La educación es un derecho fundamental que va más allá de las instituciones y de los gobiernos. Por eso, junto con la salud, la educación y su acceso a ella son derechos que ninguna situación política, sindical o de cualquier otro índole debería limitar. Hoy estamos viviendo una situación, una alteración de estos derechos. ¿Cuál puede ser su efecto? Yo creo que no es tan importante en sí mismo el hecho de los días perdidos, que lo es, por supuesto, porque estos al final son fácilmente recuperables, sino el aprendizaje social que ello implica. El paralizar una actividad de fondo como es la educacional por razones políticas, económicas o de difícil justificación. Pero bueno, para hablar de esto y de otras muchas cosas, pues tenemos hoy a una persona que sintetiza tanto la visión política como politólogo y como educador a lo largo de muchos años de su vida profesional. Él es el doctor Alfredo Mora Rojas, actualmente director general del Colegio Monterrey, de la Asociación Cultural Monterrey, quien entre sus muchas cosas y títulos, fue bachiller en Ciencias Políticas, egresado de la licenciatura en la Universidad de Costa Rica, es máster en Administración de Empresas en el INCAE y, por supuesto, también doctorado en Educación por la Universidad de La Salle. En definitiva, un profundo y largo currículum. Don Alfredo, le damos la bienvenida nuevamente a Dinero con Sentido. Ya es repetidor, hablando en términos educativos, es repetidor. Así que muchísimas gracias, don Alfredo, por estar de nuevo aquí con nosotros en Dinero con Sentido. Muchas gracias, don José Luis. Siempre es una alegría y siempre es un aprendizaje estar aquí con usted y discutir los temas más trascendentales del país. Bueno, pues vamos a ello. Vamos a remangarnos y a ponernos en línea, ¿no? Estamos hablando, evidentemente, de uno de los cimientos fundamentales del desarrollo de un país, la educación, y de cómo todas las decisiones políticas que inciden en la educación son fundamentales y críticas. Hoy estamos viviendo... Todavía no sabemos si estamos o no en este concepto de la... ¿Estamos en huelga, don Alfredo, o no? Pues la verdad es que estamos en un impasse bastante confuso para todos los actores, ¿verdad? Y sobre todo con una cantidad de paradigmas por resolver de país que no los hemos ni siquiera terminado de identificar. Y lo peor es que no le vemos solución en el mediano plazo. Evidentemente estamos hablando de un problema estructural que pasa por lo económico, pasa por las finanzas públicas, pasa por la forma en que hemos venido administrando los ingresos y los egresos del Estado, pero también pasa por lo que eso significa en el cumplir o no cumplir los derechos esenciales de la población, ¿verdad? Como usted lo mencionaba, la salud y la educación principalmente,
no deberían nunca en una sociedad estar en tela de juicio por condiciones de incapacidad tal vez de la clase política en las últimas décadas de darle una solución integral y definitiva a las finanzas públicas del país, ¿verdad? Así es, y sin embargo hemos visto que son probablemente uno de los principales sectores que hoy se han visto mediatizados pues, por el paro, por la huelga. Vamos a centrarnos un poquito en la educación. ¿Cuáles son los efectos más visibles, más tangibles, un poco pues, de una huelga de estas características, sobre todo obviamente en el sector público, los efectos más visibles de corto, medio y largo plazo? Yo creo que un paro nacional o la propuesta de un paro nacional, aunque haya sido respondido por sectores y no en todas las áreas, tiene un impacto muy complejo en distintas áreas. Tiene un impacto en lo que es la programación anual de todas las metas y objetivos institucionales públicos como los que el MEP maneja. Tiene un impacto en todo lo que es la administración, la motivación, la gestión de los docentes y administrativos que el Estado cuenta para ejercer el derecho de la educación. Y también tiene un impacto principalmente en la población, don José Luis, porque tenemos gran cantidad de familias, son cientos de miles de familias que tienen una dinámica alrededor de la educación de sus hijos que se ve totalmente trastornada en términos de horarios, en términos de aprendizajes y en términos de la simple forma en que la familia actúa cuando hay clases o cuando no hay clases. Eso significa desde los riesgos que podría significar niños en la casa sin la supervisión de adultos, hasta la consecuente tensión de que vienen las evaluaciones posteriores y no hay una preparación que uno sienta como familia lo suficientemente adecuada para que los chicos salgan adelante en un año. Hay un sentimiento nacional de pérdida de tiempo, de pérdida de oportunidades y pérdida de estructura familiar en donde todos nos preocupamos. Pero por el otro lado, es un escenario político interesantísimo en el país donde cada familia inclusive ha utilizado cualquier espacio de alimentación o cualquier espacio de conversación para hablar a favor o en contra de lo que está pasando y se vuelve una dinámica muy interesante. Estamos en la cuarta semana de un movimiento nacional que impacta a cada uno de los costarricenses de manera distinta, pero no ha sido una ocasión para que dejemos de conversar mucho como familia sobre lo que significa la política, sobre lo que significa el Estado, sobre lo que significa la educación y cómo nos está impactando. Efectivamente, y aquí hay un interesantísimo el análisis, don Alfredo, y hay un sector o un segmento probablemente en cierto modo el más afectado también, ¿no? Que es el de los propios alumnos, ¿no? Es decir, ¿cuál es la vivencia del alumno de esta situación? Porque a mí siempre me llama la atención que evidentemente pues descoloca a la familia, porque ¿qué haces con los muchachos? ¿Los llevas, no los llevas? ¿Quién los cuida? Etcétera. Los programas se retrasan sin duda alguna y hay que recomponerlos. Bueno, en fin, en definitiva